La libertad solo existe cuando tú mismo tienes la capacidad de decidir por ti mismo, de tener el medio adecuado para decidir por ti mismo, porque si no tienes el medio adecuado, no puedes ser libre. Entonces el medio sería la democracia, sería algún medio donde tú puedas ser libre. No sé, una libertad sin medio, el medio es la estructura donde vives, donde convives, y que eso te garantiza la libertad, lo que tú decides. Casi siempre suele ser la democracia. Por eso las democracias son portadoras de libertad, o las que posibilitan la libertad. Entonces, como iba diciendo, tú tienes que tener la capacidad, tienes que tener el medio, que siempre suele ser una democracia. No sé qué otro medio sería mejor que la democracia, no sé. Mientras sea libre, no puede ser otro. Y también tiene que haber unos instrumentos. En el caso de que decidan por ti, porque la sociedad tú no puedes decidir, alguien tiene que decidir por ti. Que decidan por ti, pero que garanticen lo que tú realmente quieres decidir. Entonces ahí está la política. Ahí están a las personas que votamos. Ahí están los representantes del pueblo. Esos representantes del pueblo tienen que garantizar siempre la libertad del pueblo. Siempre tienen que garantizar. Antes que prometer otra cosa, antes que intentar solucionar otras cosas, tendrán que garantizar la libertad del pueblo. Porque un político, ¿para qué sirve, no? Porque sirve para solucionar problemas. Lo primero que se me ocurre a todos. Es decir, solucionar problemas, arreglar cosas. Pero bueno, tú antes de arreglar cosas garantiza al pueblo la libertad y después arregla lo que quiera, mientras no arregla nada, vaya a meter la pata. Entonces lo primero que debe garantizar un político es que el pueblo sea libre. Eso es lo primero que debe garantizar un político, sea el político que sea. Si se cree que es político y si de verdad es político, o si de verdad practica la política, si no vaya a ser que practique otra porquería. Entonces, si de verdad practica política, y si de verdad es un político, lo primero que debe él tener claro es que debe garantizar al pueblo libertad. Y entender también lo que es la libertad. Vaya a ser que sea un político y ni siquiera todavía entiende lo que es libertad. Es que el pueblo decida, pero por él, y gracias a él, siendo un instrumento, pero que sea el pueblo el que decida, que no sea él. A ver si lo entiende ya. Bueno, eso. Entonces, un político tiene que decidir por el pueblo, porque para eso el pueblo lo ha votado, para que decida por él, pero debe decidir por el pueblo. No sé si llegan ya a entenderlo, algunos por ahí, algunos que no lo entenderán. Desde luego, si me escucha alguno de voz, tendría que estar la eternidad explicándoselo. No entenderé nunca. Que un político solo es un instrumento del pueblo. Solo es un instrumento del pueblo. ¿Pero para qué? ¿Qué utilidad tiene este instrumento? La primera utilidad base. Pues la primera utilidad base es que decida por el pueblo, pero lo que el pueblo quiere. Entonces tiene que siempre tiene que garantizarle libertad al pueblo. Porque es como si el pueblo hablara mediante él.
Entonces, nunca un buen político puede ser una persona que vaya chuleando y vaya decidiendo él sus caprichos, lo que le dé la gana, que tenga carencia de responsabilidad, de todo lo que tiene que hacer como político. Eso es lo que garantiza la libertad, y eso es lo que da libertad, y ese es el sentir de la libertad. Todo esto que estoy diciendo. La libertad, en realidad, es, por ejemplo, la naturaleza per se es libre, los animales son libres. Entonces, ¿cómo todo es más libre? ¿Cómo todo está en su estado natural de libertad? Cuando no está todo sometido a nada. Entonces, lo que no está sometido a nada y se decide por él mismo, los animales son libres siempre y cuando los animales son libres y siempre y cuando que no estén sometidos su propio decidir, su propia autonomía, su propio moverse, no esté sometido a alguien. En parte, nosotros quitamos libertad a los animales que tenemos como domésticos. Muchos dicen, yo cuido animales, pero también de alguna manera que le quitan la libertad. Pero el que cuida a un animal tiene que también pensar como lo que he dicho del político, que decide por el animal, pero de alguna manera ese cuidado que hacemos al animal le tenemos que garantizar su propia libertad, es decir, que nunca estemos en contra de o esté el animal sometido a nuestros propios caprichos. Y que nosotros de alguna manera pensemos en la libertad del animal, que es que no esté sometido a nosotros, a nuestras propias decisiones de egolatría, ¿no? De nuestro ego, sino que de alguna manera seamos colaboradores, cuidadores y al mismo tiempo colaboradores de la libertad de lo que cuidamos, ya sea un animal, ya sea lo que sea, no esté totalmente sometido a nosotros. No esté totalmente sometido a nosotros. Porque entonces quitamos la libertad. Podemos perfectamente quitarle la libertad a un animal. Podemos, como lo que está pasando en los animales estos que están utilizados mucho, ¿no? En circos o ¿no? Están totalmente sometidos a los caprichos y a los caprichos y a las crueldades humanas. Y esos animales están totalmente sometidos, no tienen un margen de libertad. Entonces nosotros, si queremos pensar a favor de la libertad, lo mismo que tenemos que garantizar las libertades humanas, tenemos que garantizar la libertad de cualquier otro ser vivo. Garantizar también incluso la libertad de las plantas o de la naturaleza en general. Y entonces, ¿cómo las plantas o los animales o cualquier ser vivo son libres? Porque no están sometidos totalmente a nuestros abusos. Cuanto más abusos nosotros hagamos con respecto a ellos, menos libertad le permitimos. Ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea lo que sea. Y lo mismo hablo en general, cuando muchos libertadores o falsos libertadores o demagogos o cantamañanas o políticos que nacen de un día a otro y se creen los amos del mundo, todo esto empiezan a hablar de la libertad como si fuera no sé, como si fuera la utilización de cualquier cosa, la cosificación de la libertad. Hacen como la cosifican la libertad. Es una cosa que ellos la utilizan como bien le quieren. Y no es así. En los pueblos, cualquier pueblo, en cualquier país, únicamente existe la libertad cuando se sabe lo que es la libertad y cuando, sabiendo lo que es la libertad, se aplica bien y se permite la libertad. Y saberla ya lo estoy explicando yo bien claro, más claro, vamos, clarísimo, estoy explicando.
La libertad es que todo ser vivo, toda persona decide por él mismo. Decide, porque tiene la capacidad de decidir, tiene el medio y tiene los instrumentos que lo garantizan. Esos instrumentos muchas veces puede ser el poder político, o los políticos, o los gobernantes, o los dueños, en el caso que sea, o cuidadores, en el caso que sea un perro, o lo que sea. Entonces, todos esos instrumentos tienen que garantizar la libertad. Es decir, lo que quiere realmente decidir la persona, el animal que cuida, o el pueblo que tienen por mandar, o por administrar, o por lo que sea, tienen que garantizar la libertad. Y eso es la libertad. Y no hay otra. Pues muchísimas gracias.